Ella se rió de mí al firmar el divorcio, hasta que el juez leyó el testamento de mi suegro. Yo, Miguel, nunca imaginé que el peor día de mi vida se transformaría en el momento en que finalmente entendería el significado de la palabra justicia. Todavía puedo sentir el frío de aquella sala de audiencias, el olor a madera envejecida mezclado con el perfume caro que Carmen usaba. Aquel mismo perfume que yo le había comprado en nuestro último aniversario de matrimonio, cuando todavía creía que nuestro amor era real. Las paredes beige parecían asfixiarme mientras miraba mis manos, temblorosas sobre la mesa de caoba oscura, esperando el momento de firmar los papeles que terminarían con 12 años de una vida que construí con sudor, dedicación y un amor que nunca fue correspondido de la forma que merecía. Conocí a Carmen cuando tenía 24 años y trabajaba como ayudante en la constructora de su padre, don Antonio, un hombre de manos callosas y corazón generoso que había construido un pequeño imperio desde cero. Ella era hija única, mimada desde la cuna, pero yo estaba demasiado ciego para ver las señales. Don Antonio me trataba como a un hijo. Veía en mí algo que ni yo mismo conseguía ver. Me enseñó el negocio, me dio oportunidades, y cuando pedí la mano de Carmen en matrimonio, me abrazó con lágrimas en los ojos y dijo que yo era lo mejor que le había ocurrido a esa familia. La boda fue grandiosa, en una finca en las afueras de la ciudad, con el aroma de jazmín invadiendo el salón y la luz dorada del atardecer pintándolo todo de esperanza. Los primeros años fueron buenos, o al menos yo creía que lo eran. Trabajé incansablemente en la constructora. Transformé aquel negocio familiar en una empresa respetada en la región. Me levantaba a las 5 de la mañana. Volvía a las 10 de la noche, con la espalda dolorida y las manos ásperas de tanto trabajo. Mientras tanto, Carmen gastaba sin límites, viajaba con sus amigas, se quejaba de que yo nunca estaba presente. Me tragaba las críticas, porque pensaba que era mi obligación proveer, darle todo lo que don Antonio siempre le había dado. Cuando él enfermó hace 3 años, fui yo quien se quedó a su lado en el hospital, sosteniendo su mano arrugada mientras luchaba contra el cáncer. Carmen aparecía una vez por semana quejándose del olor a hospital y de la demora. La noche en que don Antonio partió, me llamó cerca del lecho. Su voz era un hilo, casi un susurro, pero sus palabras fueron claras como el cristal. Dijo que yo era el hijo que siempre quiso tener, que lo sabía todo, que había tomado providencias. No entendí en ese momento. Estaba demasiado ocupado llorando la pérdida de un hombre que me amó más que mi propio padre. Carmen ni siquiera lloró en el velorio. Estaba más preocupada por la herencia, preguntándole al abogado cuándo sería la lectura del testamento. Aquello me dio asco, pero aún así intenté mantener el matrimonio porque había hecho una promesa ante Dios. 6 meses después, descubrí los mensajes en su móvil. Otro hombre, conversaciones que databan de años, encuentros en hoteles pagados con el dinero por el que yo sudaba. Cuando la confronté, se rió en mi cara. Dijo que yo era un idiota útil, que solo se había casado conmigo porque su padre insistió, que nunca me amó de verdad. Pidió el divorcio esa misma noche, con la frialdad de quien descarta un objeto usado. Exigió la mitad de todo, la casa, los coches, parte de la empresa que yo había construido con don Antonio. El día de la audiencia llegó en un octubre gris, con nubes pesadas amenazando lluvia. La sala del tribunal era helada, el aire acondicionado zumbando bajo como un lamento. Carmen estaba deslumbrante, vestido rojo, tacones altos, abogado caro a su lado. Me miró con desprecio cuando entré, como si yo fuera un insecto que estaba a punto de aplastar. Cuando firmé los papeles del divorcio, soltó una risa baja, cruel, y le susurró a la amiga que había traído como testigo que finalmente estaba libre del fracasado.
Sentí mi rostro arder de humillación, las lágrimas queriendo escapar, pero me lo tragué todo. No le daría esa satisfacción. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió y entró el doctor Fernández, el abogado de don Antonio. Pidió permiso al juez para presentar un documento relevante al caso, un testamento registrado en notaría 2 meses antes de la muerte. El juez aceptó, y el silencio que se instaló era tan denso que podía oír mi propio corazón latiendo. Carmen frunció el ceño confusa, mientras el abogado comenzaba a leer. Su voz era calmada, casi solemne, mientras las palabras de don Antonio llenaban aquella sala fría. El testamento dejaba claro que toda la participación de don Antonio en la constructora, el 60% de la empresa, quedaba exclusivamente para mí, Miguel, en reconocimiento a los años de trabajo honesto y dedicación. La casa donde vivíamos, que estaba a su nombre, también era mía. Para Carmen dejó apenas una carta y una cantidad modesta, lo suficiente para vivir con dignidad, pero nada comparado con lo que ella esperaba. La carta que el abogado leyó en voz alta, a petición del testamento, decía que Antonio sabía de las traiciones, de la ingratitud, del desprecio que ella tenía por el hombre que se dedicó a cuidarla a ella y a la familia. Decía que esperaba que algún día ella aprendiera el valor de las cosas que realmente importan. El rostro de Carmen perdió todo el color. El rojo del vestido ahora parecía sangre contra su piel pálida. Intentó protestar, gritar que aquello era fraude, que su padre estaba senil, pero el abogado presentó informes médicos, testigos, todo documentado con el cuidado meticuloso de un hombre que conocía bien a su propia hija. El juez cerró la sesión declarando que la división de bienes seguiría el testamento, y Carmen salió de aquella sala en silencio, derrotada, pequeña. Me quedé sentado por largos minutos después de que todos salieran. El conserje comenzó a apagar las luces, pero yo necesitaba ese momento. Pensé en don Antonio, en el abrazo que me dio el día de la boda, en las palabras susurradas en el hospital. Él siempre supo, siempre me protegió, incluso cuando yo no me daba cuenta. Las lágrimas finalmente vinieron, pero no eran de tristeza, eran de gratitud, de alivio, de una justicia que llegó de las manos de un hombre que me amó como a un hijo. Hoy, 2 años después, la constructora prospera. Contraté empleados que don Antonio siempre quiso ayudar. Creé un programa de capacitación para jóvenes de los barrios humildes. Nunca más vi a Carmen. Escuché que está viviendo con una tía en el interior, intentando reconstruir su vida. No siento rabia hacia ella, solo una paz extraña, como si aquel capítulo se hubiera cerrado de la forma que necesitaba. Aprendí que la verdadera riqueza no está en el dinero o en las posesiones, sino en las personas que ven nuestro valor cuando ni nosotros mismos conseguimos verlo. Don Antonio me enseñó eso, y cada vez que paso por la puerta de la constructora, que ahora lleva mi nombre junto al suyo, susurro un gracias silencioso al cielo, porque a veces la justicia tarda, pero cuando llega, tiene el rostro de quien realmente nos amó.